Buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidos a nuestro seminario de problemas y dilemas filosóficos contemporáneos. El día de hoy tenemos el honor de que está con nosotros Ernesto, y a ver, méteme un poquito. Ernesto, eh, bajo el tema de hoy, que es la teología en Hegel, la idea de un Dios como movimiento dialéctico. Vamos a ver quién es Ernesto. Bueno, Ernesto es licenciado en filosofía por el Instituto de Filosofía, tiene diplomado en religiones del mundo contemporáneo por la Universidad Pontificia de México, estudiante de la maestría en estudios filosóficos de la Universidad de Guadalajara, es actualmente docente de la filosofía antigua en el Instituto Franciscano de Filosofía Fray Juan Duns, Escoto, y de diversas asignaturas de ciencias sociales y humanidades. Pues bien, muchísimas gracias por acompañarnos. Le damos la bienvenida, profesor Ernesto, ¿cómo está? Buenas tardes, o que ahorita son buenas noches ya. Buenas tardes, buenas noches a todos. Agradezco su presencia, a quienes están aquí en la sala de Zoom, quienes nos están viendo por Facebook, quienes verán la grabación posteriormente y sobre todo la invitación al doctor Héctor León, coordinador de la licenciatura a distancia y de este seminario del Instituto de Filosofía, y Héctor Villarruel también por la moderación. Muchas gracias, Ernesto. Pues bueno, vamos a comenzar ahora. Eh, Luis Ernesto, no sé si gustes compartir y comenzar. Eh, Básicamente tendremos tres partes. Ahorita presentará el profesor Ernesto una parte. Terminando esta, se podrán hacer las preguntas adecuadas. La idea de hacer una pregunta o la organización es levantando su mano virtual. Recomendamos tener su cámara encendida, pero en dado caso de que tengan problemas con la conectividad, pues bueno, la pueden tener apagada, ¿verdad? Pues adelante, Ernesto, bienvenido y te escuchamos con Hegel. Sí, pues muchas gracias. Espero que ya se esté viendo y escuchando bien. Igual si hay algún problema, me lo hagan saber para tratar de corregirlo. Quisiera empezar a manera de exordio con una cita del propio Hegel de sus lecciones de filosofía de la religión para que, a manera de también de una provocación para comenzar a hablar sobre este tema, eh, intitulado la teología en Hegel y subtitulado La idea de un Dios en movimiento dialéctico. Y bueno, a lo largo de estos minutos iremos viendo más o menos qué es eso, qué es esa idea que quiero compartir, que me he dedicado a investigar y que creo que tiene vigencia y relevancia para nosotros hoy en día. Y dice este fragmento, citando la frase de Martín Lutero, que popularizó Nietzsche, pero es de Lutero, y cita Hegel antes de Nietzsche. Dios ha muerto, Dios está muerto. He aquí el más horrible pensamiento, que todo lo eterno, todo lo verdadero no existe, que la misma negación está en Dios. A ello va unido el supremo dolor, la sensación de perdición radical, la privación de todo lo más alto. Pero el proceso no se detiene ahí, sino que ahora acaece la inversión, pues Dios mismo se mantiene en ese proceso, con lo que este no es sino la muerte de la muerte. Dios resucita a nueva vida. Y bueno, para tratar de esclarecer un poco esta cita, quisiera estructurar mi presentación en tres momentos para hablar de la teología en Hegel. Primero, uno, que es la teología. Segundo, quién fue este señor Hegel. Y para así dar lugar a qué dice Hegel sobre la teología y cuál es su idea de Dios, que ya lanzamos un spoiler, ¿verdad? Decimos que está en movimiento dialéctico, pero habrá que ver cómo entiende él esto, ¿no? Bueno, teología, como ustedes sabrán, pues etimológicamente significa estudio tratado sobre Dios, se conforma de dos palabras del griego antiguo, theos, Dios, logos, que significa, entre otras cosas, palabra, discurso, razón, ¿no?
Y el término aparece por primera vez en el libro 2 de la República, que trata de un montón de temas, la República, ¿verdad? Y en el libro 2, entre otras cosas, se plantea una crítica, digamos, a la teología tradicional, a la mitología, a esta idea de Dios, de los dioses, típica de los poetas, principalmente Homero y Hesíodo, que los presenta con rasgos antropomórficos, y que Platón critica. Y en el verso 379a del libro 2 de la República, eh, está un diálogo entre Sócrates y Adimanto. Sócrates es narrador protagonista y Sócrates le dice a Adimanto: en este momento, ni tú ni yo somos poetas, sino fundadores de un Estado. Y a los fundadores de un Estado corresponde conocer las pautas según las cuales los poetas deben forjar los mitos y de las cuales no deben apartarse sus creaciones, mas no corresponde a dichos fundadores componer mitos. Y responde Adimanto: correcto, pero precisamente en relación con este mismo punto, y lanza una pregunta que es donde se menciona por primera vez este término: hoi tipoi peri theologias tines an eien. ¿Cuáles serían esas pautas referentes al modo de hablar sobre los dioses? Y bueno, ya ahorita no nos ocupa cuál es la respuesta que da Sócrates, o Platón en la persona de Sócrates en este diálogo, es que podemos consultar en el libro 2 de la República. Pero sí que esta es la primera vez que se menciona el término y ya después le va dando más forma a Aristóteles como una ciencia, ciencia entendida en el sentido antiguo, en el sentido clásico de la palabra, como un conjunto de conocimientos ordenados, sistematizados, fundamentados en principios, eh, cuando hay en una época en la que hay una identidad, en la que son sinónimos prácticamente filosofía y ciencia. Aristóteles dice que hay una filosofía primera, que es la más elevada de todas, aunque también la menos útil, y por eso le llama filosofía primera. Años después de Aristóteles, cuando se compendien, se compilen estos textos que tratan sobre esa filosofía primera, en una sola obra se les llamará metafísica. Y para Aristóteles, la metafísica o filosofía primera, a su vez, se compone de otras cuatro ciencias, cuatro disciplinas filosóficas: la ideología, el estudio de las causas, la causa formal, causa material, causa eficiente y causa final, según Aristóteles; la ontología, el estudio del ser en cuanto ser; la usiología, el estudio de las sustancias; y ahora sí, la teología, el estudio de Dios. Y allí Aristóteles entiende a Dios, sabemos, pues como el primer motor inmóvil, como un acto puro, como, digamos, esta figura que viene a completar, a resolver en última instancia su sistema filosófico. Aunque es un Dios que todavía dista de ser el Dios del judaísmo, del cristianismo, del islam, porque es un Dios que no se preocupa por nosotros, es un Dios que no es creador, sino que simplemente atrae todas las cosas hacia sí como un imán, o como, o como una persona amada atrae a su amante sin necesidad de hacer nada, y que probablemente ni siquiera le corresponde ni sea recíproco esto, ¿verdad? Eh, y este concepto de teología será retomado ya en la antigüedad tardía y en la Edad Media, principalmente por los autores y filósofos y los primeros teólogos propiamente cristianos, para hablar del estudio sobre Dios, eh, que con pretensiones de cientificidad en los términos clásicos, un estudio sistemático, ordenado, y que se dirá, pues es la suprema de todas las ciencias, ¿no? Porque es la que trata sobre Dios, el ser o el ente supremo, justamente. Eh, Podemos hablar en un sentido más amplio de teología como la idea sobre Dios, más que este estudio, esta ciencia o esta disciplina sistemática, y en ese sentido, pues todas las religiones, que todos los pueblos y culturas han tenido religión, tendrían una especie de teología, aunque esto sería un poco más problemático en aquellas religiones que no tienen una idea de Dios, eh, pero en las que sí tienen Dios o dioses, pues podríamos decir que hay
una teología, ¿no? Aunque por la génesis occidental de este término y el uso que posteriormente le dieron sobre todo los filósofos cristianos, pues por teología vamos a entender ese estudio sistemático sobre Dios a partir de la revelación cristiana, es decir, tratar de explicar con categorías, con conceptos, con metodologías de la filosofía la revelación, las verdades de la fe. Entonces, por teología aquí vamos a entender pues teología cristiana, que ese es el marco en el que pues, se desempeña Hegel, ese es su contexto y ese es del que eh, propone una postura nueva, innovadora, heterodoxa, pero no se sale de ahí. Todavía podríamos decir que es teología cristiana y según estos paradigmas del cristianismo que propone el teólogo fallecido hace un par de años, Hans Kung, eh, eh, pues podríamos situar a Hegel en este quinto paradigma del cristianismo posterior a la reforma protestante de la ilustración y el idealismo. Los principales exponentes, según Hans Küng, de este paradigma de la teología cristiana son Schleiermacher, la teología liberal y Harnack. Y el propio Schleiermacher fue contemporáneo y rival académico de Hegel y los dos eran protestantes, con la diferencia de que Schleiermacher fue pastor y era calvinista, y Hegel no llegó a ser pastor, aunque sí estuvo en el seminario luterano de Tübingen. Y bueno, trae esa formación y finalmente se consagra a la filosofía. Y ahorita que pasemos a quién fue Hegel, señalaré un poco de su trayectoria vital, filosófica, intelectual, académica. Y entonces esta teología tradicional ha entendido a Dios como un ser trascendente al mundo y fundamento de él, algo distinto del mundo que le da sentido, que lo ordena, que lo orienta y que además lo ha creado. Y los antecedentes filosóficos a esta teología tradicional, pues podríamos situarlos en los antiguos griegos, principalmente en las figuras de Parménides, que nos habla del ser inmutable, perfecto, y esos atributos después se predicarán de Dios, aunque desde ese paradigma tradicional de la teología, sí que habrá algo distinto de ese ser, ¿no? El mundo creado por él, por Dios. Platón, quien nos habla quizás de manera un poco escueta sobre Dios y los dioses también todavía en plural, pero pues propone sobre todo en el Timeo que el mundo es creado a partir de una materia caótica y preexistente, pero por un demiurgo, por un arquitecto, quien ha tomado como modelo el mundo de las ideas inmutables, perfectas, eternas. Luego ya tenemos a Aristóteles que niega la existencia del mundo de las ideas, pero nos afirma que hay un Dios de todas formas, este primer motor inmóvil, y pues todo el platonismo y el aristotelismo y el neoplatonismo, entre quienes destaca Plotino, que también dejó su huella en los teólogos cristianos. Eh, un neoplatónico que nos habla de que todo procede o que todo se sigue o que todo emana a partir del uno en sucesivas hipóstasis. Y bueno, pues de ahí están influidas las religiones monoteístas y la ontología metafísica, filosófica tradicional occidental, ¿no? Eh, y bueno, en esta ontología, con frecuencia el concepto de Dios es fundamental para completar la teoría. Y de ahí que Martin Heidegger, por ejemplo, nos hable de una ontoteología, ¿no? Dice que eh, esa ontoteología pues es metafísica, es un olvido del ser, ¿verdad? Y que siempre remite a Dios y no sé qué, y no sé cuánto. Y de esto sabe más Héctor Villarroel que yo. Y bueno, consecuencia de todo esto es que el mundo, a diferencia de Dios, es contingente y es producto de la creación libre de Dios. Es decir, no es necesario, Dios sí, Dios no podía no existir, pero de repente Dios, por amor o por alguna razón que no podemos explicar porque no somos Dios, pues decide crear el mundo y lo crea. Como dice, pues el primer versículo de la Biblia cristiana, de la Tanaj judía, en el primer libro de la Torah, Bereshit, el Génesis, ¿no? Bereshit, bara, Elohim, eh,
Et Hashamayim Vet Haaretz, en el principio creó Dios el cielo y la tierra, ¿no? Bueno, pero a pesar de esta ontología y teología y ontoteología hegemónicas, dominantes, eh, que ponían a Dios por un lado y al mundo por otro, tendremos algunos autores, y todos estos que están aquí son cristianos, bueno, menos Spinoza, que era judío, al menos de origen, y los estoicos, que son pues de la antigua Grecia y Roma, incluso muchos no tuvieron contacto con las religiones monoteístas, propone una suerte de panteísmo, ¿no? Como una identidad entre Dios y el mundo, que no son cosas distintas, eh, que Dios es el mundo, que el mundo está en Dios, que Dios está en todo, que todo está en Dios. Y tiene una especie de sentido esto, también desde la propia crítica que más adelante planteará Hegel a, a lo que él llama el infinito malo en la Enciclopedia de las Ciencias Filosóficas. ¿Cómo es posible que el infinito esté por un lado y lo finito esté por el otro, ¿no? Si acá hay algo distinto de lo infinito, pues entonces aquello no sería infinito, sino estaríamos hablando de dos finitos limitándose recíprocamente. Y bueno, de estos filósofos que podríamos considerar panteístas, es particularmente relevante Baruch Spinoza, además ya más cercano en el tiempo a Hegel, porque Spinoza tiene una idea de sustancia, reinterpreta, radicaliza la idea aristotélica de sustancia, le extrae sus últimas consecuencias y pues prácticamente esa será la idea de sustancia que también sostenga Hegel, pero con algunos añadidos. Dice Spinoza en la Ética demostrada según el orden geométrico, libro primero, definición 6, por Dios entiendo el ente absolutamente infinito, esto es, una sustancia que consta de infinitos atributos, cada uno de los cuales expresa una esencia eterna e infinita. Entonces Dios para Spinoza es sustancia y es infinita, y más adelante dirá que por eso mismo pues no puede haber más sustancias. Es la sustancia una y única. Entonces, aunque Spinoza fue excomulgado por la comunidad judía por considerársele hereje, pues como que sigue siendo, sigue defendiendo este principio radical y fundamental del judaísmo en el Deuteronomio, ¿no? Que dice, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, escucha Israel, el Señor es uno, el Señor es tu Dios, ¿no? Entonces no nomás es un Dios, y no nomás es un Señor, y no nomás es el tuyo, sino que es el uno en absoluto, ¿no? Eh, Hegel pues estará de acuerdo, digamos, con Spinoza en que Dios es la única realidad y es sustancia, pero no solo, sino también en la misma medida sujeto, dirá Hegel en la fenomenología del espíritu en el prólogo. Es decir, que además de ser todas las cosas, está en un proceso de autoconocimiento, en un proceso de conocerse a sí mismo, y de ahí que la definición que daba Aristóteles en la metafísica sobre Dios de pensamiento del pensamiento, de pensamiento que se piensa a sí mismo, a Hegel le fascine y la suscribe. Pero todavía antes de entrar de lleno a Hegel, pues después de estos panteístas, eh, que eran pues creyentes en Dios, al menos en un Dios filosófico, no fueron muy bien vistos por el pensamiento dominante porque se les acusaba de ateos, ¿no? Por esta identificación de Dios con el mundo. Después sí que tendremos algunos filósofos que sean explícitamente ateos o casi casi, ¿no? Como el propio David Hume, que critica la metafísica en general y critica la idea de Dios y critica que la podemos conocer, y algunos filósofos ilustrados. Y en este contexto de la ilustración, ya con algunos filósofos ateos y con algunos tirándole al ateísmo, surge una especie de reacción digamos, de un movimiento eh, contra ilustrado, contra ateo, o aunque tenga mucho de la ilustración. Una cosa mm, sui generis, ¿no? Principalmente en Alemania, a partir del llamado Sturm und Drang, del movimiento de la tormenta y del ímpetu, que es el romanticismo.
y que reivindica la existencia de Dios, pero es una idea de Dios mayormente panteísta, un Dios en la naturaleza, un Dios en el mundo, y en esta idea también se inspira mucho en los clásicos, en los estoicos y, y en los propios griegos antiguos que creían la divinidad presente en el mundo. El romanticismo, que algunos de sus principales representantes están aquí enunciados, el propio Schleiermacher, del que ya habíamos hablado, Hölderlin, este poeta alemán, que fue compañero de Hegel en el seminario luterano de Tübingen, como también lo fue Schelling, eh, que junto con Fichte y con el propio Hegel suelen considerarse los principales representantes del idealismo alemán, del idealismo post-trascendental kantiano. Y a propósito de esta mención de Hölderlin, Schelling y Hegel como compañeros, eh, bueno, pues quiero mostrar un mapa sobre las ciudades en las que vivió Hegel. Cuando lleguemos a Tübingen me detengo un poco en cómo esto influyó en su pensamiento de juventud. El mapa es ese. Bueno, aquí está el vínculo por el que creo que todos podrían acceder a él, que es este que creé hace rato. De las 9 ciudades en las que vivió Hegel, para más o menos ubicarnos, acá en Europa, obviamente, la mayoría de las cuales están en la hoy Alemania, pero una hoy pertenece a Suiza. Hegel nació en Stuttgart el 27 de agosto de 1770, después fue a estudiar al seminario en Tübingen y allí se juntó con estos grandes genios, estas grandes mentes, Hölderlin y Schelling. Estos dos últimos, Hölderlin y Schelling, fueron genios muy precoces, desde muy jóvenes ya tenían obras publicadas, ya eran reconocidos, ya eran famosos, y el propio Hegel algo había escrito, pero no lo había publicado, no era famoso, pero iba lentamente gestando su pensamiento para después publicar su obra magna, La Fenomenología del Espíritu, en 1807, y esta sí que tendría un gran impacto en la filosofía y pues será un personaje más determinante de lo que fueron eh, sus amigos de juventud, Hölderlin, Schelling, y pues eh, quizás uno de los filósofos occidentales más relevantes de toda la historia del pensamiento, junto con Platón, con Aristóteles y con Immanuel Kant, y podríamos poner casi al nivel a los cuatro, ¿no? Después de Tübingen, donde estudió para ser pastor, para ser sacerdote luterano, y finalmente concluyó los estudios y dejó la carrera eclesiástica después de sus 2 años de filosofía y 3 de teología, pues empieza a buscar trabajo de lo que haya, de lo que pueda, y es preceptor privado, es maestro particular en 2 ciudades, en Bern, lo que hoy es Suiza, y en una algo distante de allí, que es Frankfurt. Y después ya consigue un puesto como profesor universitario en Jena. Luego será eh, jefe de un periódico en Bamberg, después director de preparatoria, rector del Gymnasium de Nürnberg, después profesor en Heidelberg y hacia el final de su vida profesor en la Universidad de Berlín y también rector de ella, donde le ganó la competencia a Schleiermacher y donde fue el culmen de su fama, de su reconocimiento, de su prestigio, y finalmente muere el 14 de noviembre de 1831 a la edad de 61 años. Se pensaba que de cólera, pero recientemente han salido estudios que dicen que a lo mejor fue de otra cosa. Y posterior a la muerte de Hegel, pues su pensamiento será la filosofía dominante, y prácticamente en los años inmediatos posteriores al fallecimiento de este filósofo, estudiar filosofía será estudiar a Hegel, y sus discípulos se dividirán en la izquierda y en la derecha que tiene pues la interpretación más conservadora de las ideas de Hegel para justificar el orden social existente, y la izquierda que quiere extraer las consecuencias de la filosofía de Hegel para criticar ese orden y transformarlo, ¿no? Que será, pues, en términos contemporáneos, la que más pegó, la más famosa, y en esta izquierda hegeliana podríamos encontrar a Ludwig Feuerbach, quien fue alumno de Hegel,
y a Karl Marx, que no fue alumno de Hegel, pero que sí estudió la filosofía de Hegel en Alemania. En la derecha, pues tenemos una serie de autores menos conocidos, ¿no? Pero eh, que ahí anduvieron también. Bueno, aquí tengo mi lista de hegelianos, pero la voy a omitir porque se nos acaba el tiempo. Eh, y bueno, ¿qué anduvo haciendo Hegel aparte de trabajar y aparte de tener un hijo ilegítimo y luego casarse y tener otros tres hijos? Pues su sistema filosófico, ¿verdad? Sus obras de juventud, que tenemos varios fragmentos inconclusos, algunos concluidos, pero que no se publicaron, y dos que sí se publicaron, pero no tenían, no tuvieron una gran repercusión quizás porque tampoco era ese su objetivo, que es la diferencia entre los sistemas filosóficos de Fichte y Schelling de 1801, que eventualmente pues le ganará mayor simpatía con su amigo de juventud Schelling, quien lo ayudará para que consiga su puesto, su cátedra en la Universidad de Jena, de donde por cierto habían corrido a Fichte acusado de ateísmo, y la disertación filosófica sobre las órbitas de los planetas, que es su habilitación como profesor. Y ya las obras que sí publica son las y que tienen un gran impacto, son las del periodo sistemático o de madurez, o que también podríamos llamar periodo especulativo, porque así es como denomina Hegel a su filosofía, filosofía especulativa. Eh, la fenomenología del espíritu, que se termina de escribir en 1806, cuando Napoleón está invadiendo Jena, y que publica al año siguiente. Y a propósito de esto, el propio Hegel en una carta dice que llevaba pues ya el manuscrito de la fenomenología a la imprenta, y en eso se encontró a Napoleón a caballo y quedó impactado por su figura. Hegel fue fan de Napoleón, así como había sido fan de la Revolución Francesa, que había consumado los ideales de la Ilustración en su juventud cuando estaba en el seminario, y junto con Hölderlin y con Schelling plantaron un árbol celebrando la toma de la Bastilla. Pues Napoleón para Hegel efectivamente encarnaba los ideales de la Ilustración y de la Revolución, y además el orden que había sucedido al terror francés. Y sobre este encuentro con Napoleón, Hegel dice su famosa frase: he visto el espíritu absoluto a caballo, como un hombre se extiende desde un punto sobre el mundo y lo domina, nada más y nada menos. Después publica La ciencia de la lógica, cuando es Hegel rector del Gymnasium en Nuremberg, en tres sucesivas entregas, la va publicando en pedacitos, sus tres partes: Doctrina del Ser, Doctrina de la Esencia, Doctrina del Concepto, en 1812, 13 y 16. Luego, la Enciclopedia de las Ciencias Filosóficas en compendio para uso de sus clases cuando es profesor en Heidelberg. Tiene varias ediciones. La primera aparece en 1817, que justamente pretende ser una síntesis de todo su sistema filosófico y servir como manual de estudio para sus alumnos. Entonces, algunos dicen que ahí está pues toda la filosofía de Hegel, y por eso es la más importante de sus obras, aunque entre los propios especialistas pues se pelean por cuál de estas obras que se publicaron en su vida es la más relevante. Sin duda la más famosa, la más leída y quizás la que más ha impactado es la fenomenología del espíritu. Y en 1820 publica Principios de Filosofía del Derecho. Y durante todo este periodo, pues Hegel está dando clases, y tenemos un montón de lecciones que no se publican en su vida, pero sí posterior a su muerte, que en parte están conformadas por las propias notas de Hegel que leía en clase, y en otra parte por los apuntes que tomaban de las clases sus alumnos, sus lecciones sobre filosofía de la religión, sobre historia de la filosofía, sobre filosofía de la historia y sobre estética. Eh, y bueno, ya casi para concluir y dar paso a las participaciones y las preguntas, porque se nos acaba el tiempo y poco he dicho sobre la teología en Hegel, quisiera decir cuál es la idea de Dios en estos distintos periodos de su evolución intelectual, de su pensamiento filosófico.
¿Y qué rol juega la propia teología para Hegel? Pues es un poco más ortodoxo él en su periodo de juventud, cuando está en el seminario y pretende ser pastor, aunque se nota el espíritu rebelde de los alumnos del seminario que son partidarios de la Ilustración y de la Revolución Francesa, muchas veces en oposición a sus propios profesores. Y aquí ya vemos a un Hegel mm, que pretende interpretar a Jesús y al Evangelio desde la perspectiva de la Ilustración y de la filosofía de Immanuel Kant, de la que Hegel es entusiasta, es seguidor y después también es crítico, pero como han señalado muchos, es una especie de continuación del proyecto kantiano que en algún sentido quedó inconcluso, que quedó con problemas sin resolver, y es justamente eso a lo que se enfrenta Hegel, sobre todo ya en su filosofía especulativa de madurez. En sus escritos de juventud ya empezamos a ver que para Hegel la filosofía debe interpretar de manera especulativa, conceptual, racional, los dogmas de la religión cristiana. Para Hegel la religión cristiana es la mejor, es la que más nos acerca a la verdad, pero no nos debemos de quedar en el paso de nada más lo que dicen las escrituras, ni cómo se las ha interpretado de manera tradicional y de manera popular, sino dar ese paso a ver qué es cuál es el mensaje subyacente a estos dogmas, ¿no? En el periodo de juventud también podemos ver la génesis de su idea de dialéctica, que va a ser fundamental para su pensamiento de madurez, y yo creo que será el concepto fundamental de la filosofía de Hegel, el de dialéctica, que también es un concepto fundamental en toda la historia de la filosofía, algunas veces usándose como sinónimo de filosofía, y significando muchas cosas, desde su surgimiento, desde sus gérmenes en Heráclito, de la sistematización que le da Platón y los que siguen después, ¿no? Que ha significado tantas cosas que hay quien dice que, pues para cada quien significa lo que quiere, pero algunos, como Ramón Valsplan en su Historia de la evolución del concepto de dialéctica, también eh, en la evolución de la dialéctica, en un libro compilado por Nicola Bañano, pues sostienen que a pesar de que dialéctica signifique muchas cosas, en esencia eh, alude a un movimiento que avanza mediante negaciones. Y esto será dialéctica para Hegel también. Pero estaremos hablando de un movimiento que avanza mediante negaciones, no solo como un método de la filosofía nada más, sino como la naturaleza misma de la realidad. Y como decíamos que para Hegel la realidad va a ser Dios, y en ese sentido podríamos hablar de un panteísmo, pues Dios mismo es dialéctico, es decir, hablamos de un Dios que no es estático, que no es perfecto, que no está completo, que no es inmutable, pero sí que es infinito y está en movimiento dialéctico, es decir, que encierra en sí mismo la contradicción, la negación, y eso es lo que permite el cambio, el devenir, el movimiento entendido filosóficamente. El mundo mismo, como se dirá de manera clara en la Enciclopedia de las Ciencias Filosóficas, será un momento en el proceso dialéctico de Dios conociéndose a sí mismo. La Enciclopedia de las Ciencias Filosóficas, Hegel la divide en tres grandes apartados: ciencia de la lógica, a la que ya le había dedicado una obra entera, ¿verdad? eh, Filosofía de la naturaleza y filosofía del espíritu, donde también mete una síntesis muy apretada de toda la fenomenología del espíritu. Y esto nos puede dar una idea de cómo entiende Hegel a Dios. Primero como lógica, como idea. Aquí también es muy cristiano, recordando Hegel, el principio del Evangelio de Juan en Argenjo Logos. En el principio era el logos, que se tradujo como el verbo, la palabra, pues desde una perspectiva hegeliana sería más adecuado decir, en el principio era la idea, Dios era idea, y pues aquí Hegel también es muy clásico, muy griego, entendiendo que el hombre es racional y que el mundo es racional, y que hay una correspondencia allí, es lo que nos permite conocer el mundo, ¿no? En última instancia,
el hombre será la manera en la que Dios se conoce de manera mejor, de manera más completa, de manera más perfecta, como individuo, pero sobre todo como humanidad a lo largo de la historia. Eh, y bueno, después de la lógica tenemos la naturaleza, el mundo material, el mundo orgánico, físico, químico, biológico, y daríamos paso al espíritu, que es ya la vida y la actividad propiamente humana y cuyas determinaciones supremas son, para Hegel, en este orden, el arte, la religión y la filosofía. Entonces, la filosofía tendrá que interpretar de manera especulativa, de manera racional, las verdades a las que el hombre y Dios en el hombre, en la historia, ya ha llegado mediante el arte y mediante la religión. Y eso hace Hegel con la idea de Dios, con la idea cristiana tradicional de Dios como trino y uno, esa Trinidad representará para Hegel los movimientos de la dialéctica que siempre comprenderán distintas triadas, un momento de afirmación, un momento de negación, de contradicción y un momento de síntesis de ambas, de superación, negando pero conservando y dando lugar a algo nuevo. Un momento que es inherente a Dios mismo, en el mundo, en la humanidad, en la historia, en la realidad toda, y por lo tanto la filosofía también tendrá que ser dialéctica. Hegel, digamos, si será dogmático, sí querrá buscar la verdad, lo dice en el prólogo a la fenomenología del espíritu. Yo pretendo que la filosofía ya no sea amor por el saber, que sea saber efectivamente real, pero ese tendrá que ser un saber progresivo, en devenir, que se adecue a las necesidades de la realidad. Y ahí es donde para Hegel estará la verdad, en el concepto, la verdad tiene en el concepto eh, su realidad, nos dirá Hegel, y es un concepto que progresiva y sucesivamente se tiene que adecuar a la misma realidad. De ahí que la filosofía para Hegel haya progresado desde su inicio, que Hegel lo sitúa en Grecia, aunque dice que ahí hay alguna especie de filosofía, no tan filosofía, en Oriente y en la sabiduría popular y demás. Y bueno, todo eso ha sido el desarrollo del espíritu, conociéndose a sí mismo, que ha progresado y que pues para Hegel alcanza su punto culminante en él mismo. Algunos criticarán a Hegel por eurocéntrico y sí que lo era, entre otras cosas, también porque dicen, no, pues él dice que la filosofía ya es el último habido y por haber, pero a muchos nos parece que más bien la propia filosofía hegeliana nos dice que es consciente de que ha llegado a un punto nuevo, un punto superior, una perspectiva más amplia, pero como el propio Hegel reconoce en el prefacio de la filosofía del derecho, que no puede ir más allá de su tiempo. Dice Hegel que pretender que una filosofía supera su tiempo es tan absurdo como pretender que una persona viva más allá de su tiempo, ¿no? Entonces se muere el filósofo y la propia filosofía encuentra los límites en su época. Y esta idea nos permite pensar que la filosofía tiene que avanzar después de Hegel, pero como a muchos nos parece, no sin Hegel. Ya no se puede hacer filosofía sin considerarlo, sin pensar dialécticamente, aunque sea para criticarlo, para tomar un posicionamiento en contra, como prácticamente ha hecho la filosofía contemporánea, que podríamos decir surge a partir de la izquierda y de la derecha hegelianas. Y bueno, con esto termino mi presentación para dar lugar a comentarios, a preguntas y espero haber sido un poco claro y haber arrojado un poco de luz y también de inquietudes al respecto. Gracias. Pues, profesor Luis Ernesto, muchísimas gracias por esta gran ponencia, por esta hegeliana ponencia. ¿Verdad? Bueno, entramos a la parte dialéctica, estimado público. Abrimos el foro para las preguntas. La conversación y diálogo sería a partir de preguntas que ustedes hagan, de las reflexiones, de las confrontaciones entre quienes estamos implicados aquí. Por favor, levanten la mano virtual los que gusten participar. En la participación, lo único que les pediría, si en el grado que sea posible, si pueden abrir la camarita, se los agradecería muchísimo.
Adelante. No importa que no seamos expertos en Hegel, lo importante es ahorita confrontar nuestras ideas, vamos a ver qué pensamos y qué entendimos y vamos a preguntarle a Ernesto que está muy dispuesto a resolver nuestras dudas, a orientarnos. Entonces, que no haya pena, vamos. Hola, buenas tardes. ¿Sí me escuchan? Sí, adelante, viene. Ay, perdón, es que siempre tengo un poquito de problemas con mi internet. Yo No te quería preocupes. felicitar al profesor Ernesto porque fue una ponencia muy clara y Hegel es muy complejo de entender. Yo solo le quiero preguntar qué tanto retomó Hegel de Kant para conceptualizar pues sí, el concepto de Dios. No sé qué tanto tomó él de su metafísica, o sea, sé que no fueron contemporáneos, pero fue una gran influencia para entender el concepto de Dios, la prueba ontológica de Dios y todo esto. Quisiera yo saber si Hegel tomó algo de él para su propia propuesta. Gracias. Sí, pues muchas gracias, Vianey. Me da pie para comentar algo que quería platicar, pero ya no alcancé. Que sí, Hegel retoma muchísimo de Kant. Eh, es posterior a Kant, pero los primeros años de Hegel coinciden con los últimos de vida de Kant. Y era la filosofía dominante cuando él está estudiando, cuando Hegel se encuentra en su periodo de juventud y de la que parte Fichte y de la que parte Schelling también, y de la que parece que también parte el propio Hegel. Bueno, Kant había en su crítica de la razón pura hecho una crítica a la posibilidad de conocer a Dios. Y dice, no lo podemos conocer, la metafísica no es ciencia, ¿verdad? Aunque luego lo afirma como un postulado de la razón práctica y además, pues lo podemos aceptar por la fe. Incluso Kant llega a decir, tuve que hacer un lado a la razón para dar lugar a la fe. Hegel, pues ya no va a estar de acuerdo con esto, va a decir que el conocimiento de Dios debe ser justamente racional y, y me parece que es la base de su propio sistema filosófico. Dice Hegel en el parágrafo 1 de la Enciclopedia de las Ciencias Filosóficas en compendio para uso de sus clases que la filosofía carece de la ventaja que favorece a otras ciencias de poder suponer sus objetos y su metodología como dados a la representación. Pero también es cierto por de pronto que sus objetos los tiene en común con la religión. Eh, y esto es cierto en la medida en que filosofía y religión tienen a Dios como objeto en tanto que es la verdad y él solo lo es. Más o menos así lo dice Hegel en el parágrafo 1 de la enciclopedia. Entonces, para Hegel, religión y filosofía buscan la verdad. En ese sentido, la filosofía también busca a Dios, pero desde la razón. Félix Duque, un especialista en Hegel madrileño, nos dice, por ejemplo, que toda la ciencia de la lógica podría ser un argumento ontológico a favor de la existencia de Dios, que es denominado como tal argumento ontológico por primera vez por Immanuel Kant. ¿No? Él dice que todas las pruebas que se han ofrecido sobre la existencia de Dios, pues realmente no prueban nada y menciona tres, pero que podríamos reducir a dos, ¿no? La a priori y a posteriori. A posteriori todas las que infieren la existencia de Dios a partir del mundo, como lo hace Santo Tomás en sus cinco vías, ¿verdad? Pues hay un mundo imperfecto, entonces tiene que haber un Dios perfecto que lo haya creado, ¿verdad? Y está ordenado y no sé qué y no sé cuánto. Y bueno, Kant la refuta, ¿verdad? Ahí en la crítica de la razón pura. Y la prueba a priori sería justamente el argumento ontológico que elabora por primera vez San Anselmo. También San Anselmo tiene pruebas a posteriori, pero hace una prueba a priori porque dice, bueno, Dios, si es el ser supremo, tiene que ser demostrable por sí mismo. ¿Cómo es que nomás lo vamos a poder demostrar a partir de su creación? Tiene que ser demostrable por sí mismo. Y de alguna manera el argumento ontológico también lo podríamos llamar lógico ontológico, ¿no? Porque consiste en inferir la existencia real de Dios a partir de su concepto, de su definición, ¿no? La definición, el concepto de Dios encierran en él la existencia. Dios tiene que existir necesariamente.
Y bueno, San Anselmo hace su prueba, Descartes pondrá la suya en las meditaciones metafísicas, Leibniz lo retomará y, y el propio Hegel también lo hará. Eh, y Hegel critica la crítica al argumento ontológico de Kant, porque Kant critica el argumento ontológico diciendo que no es posible, bueno, primero que ser no es un predicado real, ¿no? Que ser es un verbo nada más copulativo y eso les va a encantar a los filósofos analíticos, ¿verdad? Y según ellos, con ello desechan toda la metafísica. Y Kant dirá que a partir de la definición de un concepto no podemos inferir su existencia, ¿no? Dice, no da lo mismo 100 táleros imaginarios que 100 táleros reales, ¿no? 100 monedas, 100 pesos o 100 euros o 100 dólares en los términos de las divisas que manejamos nosotros, ¿no? O quetzales, etcétera. Eh, pues no, porque yo los piense, los voy a tener, no da lo mismo, ¿verdad? Que los tenga o no los tenga en mi bolsa. Y más o menos así es como Kant refuta el argumento ontológico. Y Hegel lo critica en casi al inicio de la ciencia de la lógica, eh, diciendo, bueno, es que Kant se confundió. Es que no es lo mismo el ser en abstracto, que Hegel lo identifica con la nada, y pone una analogía para entenderlo, dice, es como pensar en la luz pura o en la oscuridad pura, pues en ningún caso podemos ver nada. Entonces, ser puro y nada pura son casi lo mismo, pero como se opone la nada al ser, eso da lugar al devenir y entonces tenemos el ser determinado. Y el ser determinado sí que es algo y sí que existe, ¿no? Y entonces ahí Kant confunde ser indeterminado con ser determinado. Dios es un ser determinado, entonces la analogía con los 100 táleros no es válida. Y eso también se podría seguir de lo que dice Spinoza en su Ética demostrada según el orden geométrico, ¿no? Que Dios es causa inmanente, pero no transitiva de todas las cosas. O sea, que Dios es causa de todas las cosas. Dios para Spinoza es todo, pero no nomás lo que conocemos, es más, porque en su infinita omnipotencia ha creado infinitas cosas y sigue creando infinita y eternamente, dice Spinoza. Pero esas propiedades de Dios omnipotente no se transfieren a sus cosas, no se transfieren a todo lo demás. Entonces no podemos refutar la existencia de Dios a partir de 100 táleros, si los tengo o no, ¿verdad? Algo parecido a como al argumento ontológico de Descartes. Dice, no puedo pensar una montaña sin valle, porque para que haya una montaña tiene que haber un valle. El concepto de montaña ya tiene el concepto de valle, ¿no? Pero a lo mejor y no existen montañas en la vida real y nomás en la imaginación. Dicen, no puede ser el caso de Dios, porque yo no puedo pensar una montaña sin valle, pero sí puedo pensar una montaña como existente o no existente, pero no puedo pensar a Dios como no existente y por lo tanto tiene que existir necesariamente. Bueno, quién sabe si nos convenza eso o no, pero Hegel sería partidario de esta idea. Y bueno, espero haber arrojado un poco de luz en esta cuestión. Gracias. Muchas gracias, Vianey, profesor Gracias. Luis Ernesto. Tengo aquí que Delfín Espinosa levantó la mano. Antes me gustaría preguntarle al profesor Héctor León, no sé si tengamos preguntas en Facebook. No tengo el link y si gusta yo puedo manejarlas o si usted me apoya con alguna preguntita, vamos a darle el privilegio a las personas que están en Facebook antes de Delfín, por favor, Delfín. Y después continuaríamos después de Delfín Facebook de nuevo y proseguiríamos con el profesor José Luis. Hola, buenas noches. Sí tenemos personas que nos siguen en Facebook y saludos a quienes nos están siguiendo, el maestro Luis Fernando Suárez Cázares, José Alfredo Soberanes, Claudia de Lara y a Mario Márquez. Mario Márquez, quien nos sigue, hace una pregunta. La dialéctica hegeliana es lo que se conoce como vía apofática para referirse a Dios y evitar el antropomorfismo. Ok, gracias por la pregunta. Saludos y bueno, no. La teología apofántica es la que dice que, que no podemos conocer a Dios y no podemos decir lo que es. Entonces podemos decir lo que no es. Dios no es limitado, Dios no es imperfecto, Dios no es finito, etcétera, etcétera.
y es lo único que podemos decir sobre Dios, lo que no es. Eso es la teología apofántica, representada principalmente por el pseudo Dionisio Areopagita, o este personaje filósofo medieval. Eh, la, para la dialéctica de Hegel, pues sí que podemos decir lo que Dios es, ¿no? Podemos afirmar positivamente características de Dios, que es el absoluto. También Vianney había preguntado a eso hace rato, se me pasó. Kant decía, el absoluto no lo podemos conocer, es nomás una idea límite de la mente, y Hegel va a decir, no, como que nomás una idea límite, ¿no? Si es que lo pensamos, es que existe y aparte lo podemos conocer. Es un Dios que no se esconde, como dicen sus lecciones de historia de la filosofía. Muchas gracias, profesor Ernesto. Delfín, seguimos contigo. ¿Cuál es tu pregunta? Sí, buenas noches a todos. Buenas noches, profesor Ernesto. Excelente disertación la suya en el día de hoy, o en la noche de hoy. Bueno, yo tenía primero dos preguntas y ya contestó una de ellas, y era la primera, que era de que qué influencia tuvo la religión en el pensamiento filosófico de Hegel. Y creo que usted lo resumió de que tanto la religión como la filosofía buscan como o tratan de buscar la verdad en Dios, ¿no? Entonces, en ese sentido creo que ya estoy claro. Y la otra pregunta era, ¿qué papel juega o jugó la dialéctica en la comprensión de Dios para Hegel? Gracias. Sí, pues creo que juega un papel fundamental porque justamente es un Dios dialéctico y es el que permite explicar que al mundo subyacga el logos, esa racionalidad que tenemos los seres humanos y que nos permite conocerlo y por extensión conocer a Dios, ¿no? Y que permite a la naturaleza avanzar mediante negaciones, mediante contradicciones, pues dar lugar a cosas nuevas. Hegel pone el ejemplo de las plantas, de las flores, como ahí tenemos un momento de afirmación en la semilla que se niega en el capullo y que se supera en la flor. Cada momento, eh, pues ha negado el anterior, ya no está la figura anterior, pero a su vez también la conserva. Y eso, pues, sería aplicable también al ser humano en su desarrollo individual, ¿no? Somos embriones, bebés, niños, adolescentes, adultos, y en cada momento somos una cosa distinta de lo que éramos antes. Hay una negación, una crisis de lo que éramos, pasamos a ser otra cosa, pero a la vez conservamos todo lo que hemos sido. Eso pasa también en la historia. Eh, Como dice Hegel en la conclusión de sus lecciones de historia de la filosofía, dice, hasta aquí ha llegado el espíritu del mundo, nada se ha perdido, todas las formas se han conservado. Y es lo que permite que Dios se conozca a sí mismo en el hombre como individuo y como humanidad a lo largo de la historia de manera progresiva, y que algo nos haya dicho la sabiduría popular, la filosofía oriental, la religión, el arte y toda la filosofía occidental, según Hegel, llegando a su punto más alto en la filosofía alemana de su época y en su persona en particular. Muchísimas gracias, profesor Ernesto. Ya tengo el link de Facebook, entonces ya estoy viendo aquí la pregunta de Mario Márquez, que ya la respondió. El profesor Luis, no hay otra pregunta. Seguimos con 50, creo que 52 personas en vivo. Bueno, alcanzo a ver bien aquí. No tenemos otra pregunta por Facebook. Vamos a Zoom. Muy bien. Profesor José Luis Cruz Pérez, ya le toca, por favor, adelante con su pregunta. Sí, buenas noches. Gracias por esta síntesis de historia de la filosofía. Me hiciste recordar la síntesis filosófica, ¿sí? Y tengo algunos comentarios. Uno, el primer comentario cuando se refieren al luteranismo, al calvinismo, generalmente utilizamos el término protestante. Yo creo que tendríamos que, a estas alturas del siglo XXI, tendríamos que repensar el concepto esto de protestante. Esa es una de los comentarios que hay. Otra, por ahí escuché
voy a revisar con calma después la grabación, pero cuando se trata de la Biblia hebrea, más bien le llamamos el Tanaj, no tanto como Biblia cristiana, porque hay toda una corriente de pensamiento, ¿no? Incluso ya lo que usted llamó la Biblia cristiana, ya integra el Nuevo Testamento y algunos más, algunos judíos le llaman la Biblia mesiánica, ¿sí? Entonces ahí yo creo que hay que tener cuidado para ser más preciso cuando nos refiramos a la Biblia hebrea o al Tanaj. La otra me hizo recordar, profesor Ernesto, mi clase de teodicea, de aquellas las posiciones con respecto a la existencia de Dios, el panteísmo, el ateísmo y algunas otras. Eh, Tengo dos preguntas para no alargarme. Una es, cuando usted estaba exponiendo, la pregunta o una de las preguntas que surgieron fue si hay algún distingo entre la filosofía yo le llamo más bien la filosofía de las religiones, no tanto como la filosofía de la religión, sino la filosofía de las religiones, la teodicea, la teología, y alcanzo a descubrir en la exposición que usted ha hecho hoy, incluso referirme a una teología filosófica o a una filosofía teológica. Esa es una pregunta, si hay algún distingo entre estos niveles que se me ocurrieron en tanto escuchaba su exposición. Y la segunda pregunta, cuando usted se refirió a que, bueno, con todos los métodos que utilizaba Hegel para el estudio de la teología, eh, que prácticamente no entramos a la teología, nos quedamos así como en la playa, no entramos a alta mar, ¿sí? Mi pregunta es, ¿qué entendía Hegel por tradición? ¿Sí? Porque ya venía todo un proceso de tradición teológica a la cual usted hizo referencia con algunos teólogos, ¿sí? Teólogos filósofos, sobre todo del siglo IV de la era cristiana, ¿sí? Y en general, esos son mis comentarios y estas dos preguntas que me gustaría que, que las compartieran. Gracias. Sí, Ernesto, gracias. antes de que contestes, si Ujú. tienes, sé que el profesor hizo varias preguntas, si tienes alguna duda con alguna o no recuerdas alguna, pues se vale también volver a preguntar al profesor. ¿Va? Sí, Adelante, gracias. adelante, Ernesto. Pues yo identifiqué cuatro puntos y me gustaría tratarlos brevemente todos ellos. Y bueno, efectivamente, fue una exposición muy general y me permitió usar los conceptos con un poco de libertad por la naturaleza de este ejercicio y de la extensión del tiempo. Sobre el concepto de protestante, bueno, pues usualmente se prefiere el de evangélico, efectivamente, para denominar esta serie de denominaciones, confesiones, iglesias cristianas occidentales posteriores principalmente a la reforma de Martín Lutero del 1517, del 31 de octubre de 1517, ¿no? Cuando se supone clavó las 95 tesis en la Iglesia de Todos los Santos en Wittenberg. Eh, Aunque sí que me parece que algunos cristianos que pertenecen a esta serie de iglesias de confesiones, pues sí, se reconocen a sí mismos como protestantes. En particular, las iglesias devenidas de los primeros años de la Reforma, como son los luteranos y los calvinistas, entre quienes estaban Hegel y Schleiermacher, respectivamente. Algunos otros, como iglesias pentecostales, sobre todo, pues preferirán el término de evangélicos, ¿no? Eh, pero sí, es una diferencia que vale la pena tomar en cuenta. Eh, y bueno, sobre la Biblia, sí, efectivamente, la Biblia no, cristiana y judía no son lo mismo. Mm, pero pues prácticamente la Biblia cristiana subsume, integra la Biblia judía, que efectivamente ellos le llaman Tanaj, y está en hebreo y algunas partes en arameo, ¿no? Y se compone de la Torá, de los Nebim y de los Ketubim, la ley o el que los cristianos han llamado Pentateuco, porque son 5 libros, ¿verdad? Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, no me sé los nombres de todos en hebreo. Y
los Nebim, los profetas y los Ketubim, los escritos, ¿no? Lo que se llaman en la tradición cristiana libros históricos y sapienciales. Más, y la Biblia cristiana tiene, digamos, la Tanaj más el Nuevo Testamento, pero también los deuterocanónicos, los del segundo canon, esos libros que algunos judíos utilizaban, pero ya estaban escritos en griego, ya bajo dominación griega de esa región de Levante, de Israel, de Palestina, y ya prácticamente no se hablaba hebreo y además el griego era la lengua culta. Los libros del segundo canon, que en principio los cristianos de la Reforma también los incorporan a su Biblia, pero luego la mayoría los descartan y no los consideran, ¿verdad? Y por eso, por lo regular, la Biblia católica tiene más libros que la Biblia evangélica o protestante, o las Biblias, porque también hay varias, ¿no? Eh, sí, pero bueno, efectivamente me refería a a esta tradición en la que el propio Hegel está y que el creacionismo y que el monoteísmo están presentes desde la Torá, ¿no? Desde el Génesis y el Deuteronomio, y bueno, ya en la Biblia cristiana, en el Nuevo Testamento, en el Evangelio de Juan, sobre esta idea de que en el principio era logos, sobre la distinción entre filosofía de la religión, estoicía, teología, etcétera, pues sí que son cosas diferentes y podríamos hablar largo y tendido de en qué se parecen y en qué se diferencian, aunque no todos los autores han hecho esa distinción o no todos los autores trabajan cada una de esas disciplinas y además por separado. Me parece que el propio Hegel no lo hace y todo lo integra en su sistema y habla de todas las cosas y todo lo quiere meter allí en su sistema justamente. Hegel tiene unas lecciones sobre filosofía de la religión que no publicó en vida, pero después se publicaron a partir de sus apuntes y los apuntes de sus alumnos en clase. Eh, la religión, como decíamos, para Hegel es una de las tres determinaciones supremas del espíritu, y decíamos que el espíritu es la tercera de las ciencias filosóficas, posterior a la lógica y la naturaleza, ¿no? Y el espíritu a su vez se divide en tres: subjetivo, objetivo y absoluto, y el absoluto se divide en tres: arte, religión y filosofía, en ese orden. Entonces, yo aquí me he permitido hablar de teología en un sentido un poco amplio, un sentido libre, como la idea de Dios. Y la teología en Hegel, sobre todo en el Hegel de madurez, sería una teología filosófica, una teología natural, una reflexión filosófica sobre Dios, una teosofía, un discurso sobre Dios filosófica, especulativa, racionalmente, como parte, me parece, fundamental de su sistema filosófico dialéctico especulativo. Y sobre el concepto de tradición en Hegel, bueno, yo varias veces lo mencioné, pero eso era eh, más que sea un concepto clave en la obra de Hegel, es un concepto del que yo me valí para explicar sobre la génesis del pensamiento de Hegel y cómo marca distancia respecto de eso. Y en ese sentido, la teología, entre paréntesis, filosófica de Hegel sería heterodoxa, y la teología como ciencia independiente, pues poco valor tendrá para Hegel. Tendrá que ser integrada también al sistema de la ciencia, como él llama a la filosofía y a su filosofía. Estará muy bien todo eso que han dicho, pero tendrá que subsumirse a la filosofía y la filosofía tendrá que reinterpretar, repensar y volver a decir de manera especulativa, dialéctica, eso, ¿no? Y no tomar el dogma en el sentido más literal, más tradicional, más popular, eh, sino en el sentido que también nos dice otras verdades, ¿no? Como Hegel reinterpreta de alguna manera la Trinidad como la esencia dialéctica de toda la realidad del mundo, eh, y la encarnación de Dios en la persona de Jesús, pues más allá de todos los dogmas relativos a la persona humana y divina de Jesús que haya podido decir y de la Trinidad del cristianismo, Hegel lo interpreta como esa posibilidad de reconciliación entre Dios y el hombre y de que eventualmente el hombre sea libre en el Estado. Como pues dirá también ya en su última de las cuatro grandes obras de madurez en la filosofía del derecho, que el Estado es el Dios real. Entonces espero aclarar un poco estas cuestiones. Gracias. Muchas gracias, profesor Luis Ernesto.
Veo que aquí Raúl Antonio Mantilla Navarro ha hecho, según veo, algunas precisiones. No sé, Raúl Antonio, si tengas algún comentario, adelante, puedes abrir tu micrófono, tu cámara, como tú gustes, algún comentario, alguna pregunta al profesor Luis Ernesto. Estás en mute, Raúl. Estás ahí en silencio. ¿Me escucha? No. Como ahora escribo. Ya te escuchamos. Si quieres, si se complica por el ancho de banda, si quieres, ahora apaga tu cámara y vamos a escucharte, como tú veas que está todo. Ok, a ver, vamos a intentarlo otra vez, Raúl. Te escuchamos. Sí, nos dice que mejor lo escribe en el chat. Ok, vamos a ver. Mejor escríbele a Raúl. Mientras estás escribiendo, Raúl, vamos a checar Facebook. Facebook, todavía tenemos la pregunta de Mario Márquez que ya se respondió. Pues invitamos a todas las personas que estén ahí en Facebook, en el live, que hagan su pregunta a través de ahí. Entonces, aquí también la estamos revisando, ¿eh? Tanto el profesor como su servidor. Tengo aquí que sigue, Delfín, Delfín, te toca. Adelante, ¿cuál es tu pregunta, tu comentario mientras Sí, escribe eh, Raúl? bien. Sobre Hegel nuevamente, profesor Ernesto. Eh, en algún momento pudo Hegel entender a Dios, basándose en la teología, ¿verdad? A un Dios de forma inmaterial o atemporal, o perdón, inmaterial y atemporal. Bueno, es una pregunta interesante y ahí entre que creo que no estoy capacitado para responderla y que el propio Hegel no lo dice. Em, Algunos han dicho, por ejemplo, Dios antes de la creación, ¿no? Como logos, y que no es el mismo que Dios después de la creación cuando se enajena en la materia para después reconocerse en el espíritu, en esta determinación suprema de la vida que representa el ser humano y que para Hegel se distancia enormemente del resto del mundo orgánico. Y como inmaterial, como espiritual, bueno, es espíritu en tanto ser humano como individuo y a lo largo de la historia. Entonces, el espíritu ya no está eh, ligado nada más a un motor de la vida, porque puede haber vida de manera un poco mecánica, más o menos como pensaban los modernos, sin espíritu, y que para Hegel es cualitativamente muy diferente la vida de las plantas, de los animales, a la del hombre. Eh, y bueno, aunque el hombre orgánicamente sea similar, pues en lo que respecta a espíritu ya es muy superior y es por eso que puede conocer el mundo, puede conocerse a sí mismo y en última instancia que sea Dios conociéndose a sí mismo, ¿no? La idea de espíritu en Hegel como espíritu subjetivo, objetivo absoluto, pues nos remiten a cuestiones muy humanas, ¿no? El espíritu subjetivo es para Hegel antropología, fenomenología y psicología. El objetivo, derecho, moralidad y eticidad, y el absoluto ya decíamos que arte, religión y filosofía. Y bueno, de ahí que haya dado pie a las interpretaciones de izquierda y a las interpretaciones ateas que nos dice, pues ya nomás tenemos que dar el pasito, ¿no? Eh, y como dice Feuerbach, hacer del hombre el Dios del hombre y reducir la teología a antropología, ¿no? Porque parece que ese ser trascendente ya no tiene lugar. Bien, muchas gracias, profesor. Ahora sí, vamos a ver la pregunta de Raúl Antonio. Espero leerla bien, Raúl. Ahí me dice si la interpreto, que ella está escribiendo más. Mi pregunta al profesor es, ¿qué concepto le merece la crítica que hace Kierkegaard a Hegel? Me imagino que es con respecto a la idea de Dios y el hombre. Y sobre todo, el contraste que hace de los estadios de la vida eh, contra dialéctica. Espero haberlo leído bien, Raúl. Sé que estás en celular y que a veces se complica escribir en celular. Pero bueno, no sé si fui claro, profesor Ernesto.
Sí, gracias. Aquí el problema será más bien mi poco conocimiento de Kierkegaard para responder a la pregunta, pero en general sobre la crítica que hace a Hegel y también a la idea de Dios y a la religión, pues entiendo que Kierkegaard dice que el individuo es la refutación del sistema, y está hablando del sistema hegeliano, ¿no? El sistema que todo lo subsume, que todo lo integra, que todo cabe y que el individuo es irrelevante, como dice en reiteradas ocasiones Hegel. Y dice Kierkegaard, no, el individuo es relevante y el individuo tiene que resolver su propia existencia de manera autónoma, digamos, ¿no? Y hay distintos estadios, distintas posibilidades para esto. Y de ahí que le consideren el abuelo del existencialismo a Kierkegaard, ¿no? Eh, y critica también la religión institucionalizada. Hegel también la había criticado porque dice se transformó de religión racional en religión positiva, de religión que permitía la libertad, está pensando Hegel en el cristianismo, a una religión de puras ceremonias, de puras prácticas, de puras leyes, de puros preceptos, y volvimos a ser como los judíos tan legaloides para Hegel, ¿no? Eh, y Hegel querría que el cristianismo volviera a ser una religión de libertad, y que pues tuviera ahí su papel junto con el Estado, donde el individuo estuviera subsumido, estuviera integrado, pero donde se pudiera realizar, así como más o menos pensaba que era en las polis de la Grecia antigua y en su propia religión menos institucionalizada. Y Kierkegaard pues también critica la religión y la idea de Dios tradicionales, pero desde otra perspectiva, ¿no? Diciendo que eso pues es asunto del individuo, es una relación personalísima de cada uno con Dios, ¿no? Y que pues la iglesia, sus ministros pues serían ahí como una especie de mercenarios y de aprovechados y de corruptos, ¿no? Creo que más o menos por ahí va la crítica de Kierkegaard, que nos arroja elementos para pensar, para reflexionar, y que coincidiría con lo que muchos dirán hoy en día frente a algo que me parece una realidad en buena parte del mundo, al menos en Occidente, que es la secularización, que parece que la religión cada vez juega un papel menos relevante en la sociedad, pero todavía lo juega o puede jugarlo en lo que respecta al individuo y a su propia vida y a su propia existencia, ¿no? Y algunos dicen no religión, más bien espiritualidad, para omitir, en sentido amplio, para omitir esa referencia a la comunidad y a las normas y a los dogmas, etcétera, ¿no? Pues yo creo que Kierkegaard, Hegel y muchos otros nos sirven para pensar estas cuestiones que afectan al mundo y que nos afectan a nosotros. Muchas gracias, profesor Luis Ernesto. Continuamos. Ya vi por ahí que estás haciendo otro comentario, Raúl. Vamos a dar la oportunidad al profesor Héctor León. Adelante, profesor. Después continuamos contigo, Raúl. Gracias, Héctor. Ernesto, tu presentación, exposición me deja varias consideraciones. La primera consideración es, ya otras veces te he escuchado, ya otras veces he escuchado exposiciones tuyas, eh, pero quiero aprovechar la ocasión de que este es un espacio del Instituto de Filosofía y es un espacio fraterno, eh, para decir que en este proyecto del Instituto de Filosofía, donde tú fuiste estudiante, donde fuiste mi estudiante hace algunos años, hay una distancia intelectiva y de madurez, ¿no? Y que me produce amplia satisfacción y gozo, cuando un profesor como tu servidor mira la distancia de los chamacos que entraron a la carrera y que ahora son profesionales que promueven, defienden, enseñan, promocionan la filosofía
es gozo. Y en ese sentido, este, ahora es significativo para mí mirarte como un colega, ¿no? Como un colega, y en ese tono va mi planteamiento, ¿no? En esa perspectiva va mi planteamiento. Eh, Tú has abordado una temática de la que has hecho objeto de investigación, ¿no? El tema de la filosofía hegeliana no es un asunto que te interesa ayer o hace 2 días, es un asunto que te interesa desde hace tiempo, ¿no? Desde hace tiempo, siendo estudiante, te dejaste seducir por eso, y ahora lo veo. Eh, lo que yo me pregunto, de alguna manera, Ernesto, me lo pregunto no solo como profesor de filosofía, sino como sujeto de a pie, incluso como alguien que le interesa las ciencias sociales. La pregunta es muy sencilla y la explicaré. La pregunta es, a ver, ¿de qué nos sirve a los que estamos aquí y a los que no están y que vivimos en este país o que vivimos en Navia Yala, en América Latina, la comprensión, las tesis, la filosofía de Hegel, eh, esta filosofía que explica a Dios o la teología de Hegel, ¿qué vigencia tiene? ¿Para qué nos sirve? ¿Y para qué nos sirve en un contexto donde pienso como sociólogo, como sujeto que se enfrenta todos los días al hecho irremediable de que, por ejemplo, en las universidades donde tú das clases y en las que yo doy clases, a los estudiantes que enseñamos, no les interesa Dios, o incluso su noción de Dios es, no sé cómo decirlo, como muy variable, muy chiclosa. Cuando se habla de Dios, Dios es una cosa bien complicada porque hay posiciones agnósticas, hay posiciones eclécticas. este, ¿Tiene vigencia la idea hegeliana de Dios cuando vivimos en un mundo donde no solo no hay Dios, sino dioses? No hay dioses, sino divinidades, santidades, donde hay espiritualidades, tal y como lo decías. Incluso hay necesidad de una precisión, de una frontera entre hablar de Dios y hablar de religión, ¿no? Porque hay una suerte de confusión. Tu exposición es respecto de Dios, la teología en Hegel. Pero el problema, Ernesto, es que vivimos en un mundo, justo como tú lo decías hace un rato, que apuesta a vivir sin Dios, ¿no? Es decir, hay un mundo donde se afirma sí iglesia, sí comunión, sí espiritualidad, pero Dios no, ¿no? O hay gente que solo quiere un Dios sin las consecuencias de lo que representa la creencia, la identidad, la adscripción a creer en ese Dios. No sé si ya me extendí demasiado y es una pregunta honesta. No es una pregunta donde estoy cuestionando ni tu exposición, ni tampoco estoy cuestionando a Hegel, que bien sabes que tengo muchos elementos para decir cómo su miopía le permitió pensar que Napoleón era el espíritu, ¿no? No diré más cosas, ¿no? Porque pues aquí no la llevaríamos evidenciando las limitaciones de su filosofía, pero no se trata de eso, ¿no? Sino de dialogar sobre lo que nos pueda aportar um, filósofo. Gracias, Ernesto, y un gusto, de verdad, un gusto, un placer escucharte. Pues muchas gracias por el comentario y por la invitación. Un gusto participar aquí y ver que si bien al grueso de la población no le interesan estos temas, a mucha gente sí, ¿verdad? Que es la que está aquí en Zoom, que es la que nos está siguiendo en Facebook, que es la que nos va a ver después.
Y bueno, sobre ¿para qué nos sirve, verdad? Todo esto. Lo resumiría, ¿no? Así la pregunta. Yo creo que para muchas cosas, aunque he de decir que mi acercamiento y mi interés ha sido eminentemente teórico, o sea, porque me ha gustado eh, a Hegel y a Dios, ¿no? Lo trabajo desde una perspectiva más teórica eh, y me da gusto tener esta posibilidad y haberle dedicado buena parte de mi vida de los últimos años a esto, ¿no? Decía Aristóteles que la vida feliz es la vida del estudio y en estos años de estudio de Hegel y de Dios en Hegel, pues podría darle la razón. Y creo que la filosofía mm, debe, hay filosofía práctica, tiene y debe tener una utilidad en el mundo, pero yo no renuncio a la filosofía teórica, como decía Aristóteles, una filosofía que a lo mejor no nos sirve para nada, pero que contempla la realidad y las cuestiones supremas y que bueno, es natural que no a todo el mundo le interese y que no todo el mundo pueda dedicarse a ella. Pero de todas formas, creo que este tema eh, eh, tiene utilidades, finalidades, prácticas, aplicaciones y no creo ser exhaustivo en decirlas aquí, pero iré diciendo algunas conforme se me vayan ocurriendo. Pues tenemos, a propósito de Latinoamérica, la filosofía y la teología de la liberación, de las que no soy experto, pero que creo que todos o casi todos recurren mucho a, a Hegel justamente, si no a Hegel tal cual, copiar y pegar, sí a muchas de sus ideas, de sus conceptos, de su metodología, para pensar en esa liberación y que es la propia idea de la dialéctica la que lo permite y que no mucho después de la muerte de Hegel lo hizo Marx, ¿no? Tomar la dialéctica para repensar la historia y pensar la lucha que había de darse para la liberación, con propósitos de justicia y de negar un orden social existente, actual, injusto, eh, y dar lugar a uno nuevo diferente, pero que conservara parte de lo anterior. Entonces, en Hegel está la idea del progreso que estuvo en toda la modernidad, que estuvo en la ilustración, y que por eso hay un libro que habla sobre el pensamiento de Hegel y que dice la conciencia de la modernidad. Sí, creo que Hegel es el culmen de los ideales de la modernidad y también el último de los filósofos modernos y el que marca la pauta para la filosofía contemporánea occidental. La idea del progreso que tanto han criticado propios hegelianos, propios marxistas, como la teoría crítica, la escuela de Frankfurt, pero que yo no he renunciado a ella, al menos como ideal, y que creo que es fundamental para la lucha política de izquierda, por ejemplo. Pensar que las cosas están mal y que pueden estar mejores, y que hay un mal radical que no es deseable, que a lo mejor no sacamos nada de allí, que no queremos, que hay que combatir, pero pues como dice el derecho, el dicho popular, Dios puede escribir derecho en renglones torcidos, ¿no? Y que de ese mal podamos sacar cosas buenas, podamos sacar cosas mejores para la sociedad, para nosotros, para el mundo. Esta idea de dialéctica no es científica en términos de la ciencia contemporánea, como la demostramos, pero me parece que la vemos muchas veces en la vida y es un pensamiento, una perspectiva, un posicionamiento mm, realista porque reconoce la negatividad, reconoce que el progreso no es lineal y no es definitivo y que todo cambia y que pasan muchas cosas malas y feas y desagradables y que muchas veces individuos ahí se van en el desarrollo del espíritu, como decía Hegel, sin que al espíritu le importe mucho, ¿no? Y sin que haya para ellos justicia. Mm, pero me parece a la vez optimista pensar en que de esa negación, de esa contradicción, del dolor y de la paciencia de lo negativo, como dice Hegel en el prólogo de la fenomenología, puede, y citando este pasaje de la filosofía de la religión, puede Dios renacer y dar lugar a vida nueva y que no todo esté perdido, que no todo se quede en la muerte de Dios, que en términos literales o en términos de secularización creo que es lo menos importante,
sino en los términos del mal radical y de la ausencia de sentido y de la injusticia. Entonces, la filosofía de Hegel, así tal cual, quizás poco tiene que decirnos a nosotros latinoamericanos, pero muchas de sus ideas, de su metodología, de sus conceptos, sí que tienen cosas que decirnos y ya en esa clave han pensado muchos autores en los que no soy experto, pero que ha sido una de las muchas razones por las que me he acercado a Hegel. Aparte de que me cautivó, me fascinó en sí mismo, aunque no me termina de convencer en todo, y yo creo que no sé si alguien lo convence en todo hoy en día. Benedetto Croce publicó un libro, Lo vivo y lo muerto en la filosofía de Hegel, a ese propósito, a ese respecto. Mm, aunque no nos convenza, pues ha habido ya otros autores que han dicho cómo eso nos puede servir a nosotros latinoamericanos, incluso en nuestra praxis, como tomando este término de Marx, ¿no? El propio Carlo Mongardi, que me parece lo conociste, ¿no? El profesor javeriano que escribió un par de libros, Leer a Hegel sin enojarse, y el otro ya se me ocurre, se me escapa el título, y que pretende ser una síntesis de la filosofía de Hegel, pero también pues, cómo puede ser pertinente para nosotros hoy en día, y que lo dedica a todas las personas que nunca leerán a Hegel, justamente, y pensando en los no occidentales, en nosotros, pues en nosotros mismos latinoamericanos, a los que no podemos o no queremos o no sabemos o no nos interesa, o Hegel no se nos topa en nuestra vida, no nos lo topamos, mm, pero que de todas formas hay quien está pensando en cómo estas categorías eh, nos pueden ayudar. Y el propio Hegel era eurocéntrico y era racista y podría justificar la colonización y un largo etcétera que no pretendo defender, pero creo que era un personaje progresista, honesto, eh, como se supone deberíamos ser todos los estudiantes, aprendices, amantes, profesores de la filosofía y los filósofos, y que hay que leerlos y, y apropiárnoslos. Y gracias por el comentario y por la pregunta, Héctor. Ay, perdón, gracias, profesor Ernesto. Antes de darle la palabra al profesor Jorge y a la profesora Vianey, tenemos a Raúl Antonio, que escribió unos comentarios, me voy a atrever a leerlos, espero leerlos de la forma correcta, Raúl. Dice, Kierkegaard es más de una tradición teológica luterana para hacer su filosofía y teología, pero debate con Hegel para construir su pensamiento. Gracias, profesor. Excelente presentación sobre Hegel. Y la verdad es que mi nivel de conocimientos de Hegel del profesor la verdad es que el nivel de conocimientos de Hegel del profesor, lo felicita, son evidentes con citas textuales de los textos y me conectó con el estilo de disertaciones. Entonces, hasta aquí voy a leer, Raúl, para dar cabida a los otros preguntas del profesor Jorge Luis y ahorita continúo con los demás comentarios. Profesor Jorge Luis, adelante, por favor. Sí, bien, es evidente, como decía Raúl, el dominio del tema. Veo demasiadas citas textuales. Eh, Me hubiera gustado un poquito más de reflexión teológica desde Hegel. Y voy a lo siguiente. Hay algo que a mí me causa mucho ruido. Me considero un filósofo no dogmático, no tradicional. Estoy dentro de la teología tampoco no tradicional, sino una teología más ecuménica, una teología ecuménica, ¿sí? Porque ahí estoy ahora, ¿sí? Fui muy tradicionalista, ahora ya no, ¿sí? Y me causa ruido el término subsumir, ¿sí? Eso. Hegel creo que nos da mucho para eso, para subsumir. Ese es distinto es a Kierkegaard, por ejemplo, que ambos son luteranos, ¿sí? Y creo que en este sentido, profesor Ernesto, me voy con una tarea
y que tengo que escribir algo sobre el uso del método de la dialéctica hegeliana para hacer teología desde San Juan 1.1. Creo que nos da la clave para entender la filosofía hegeliana, ¿sí? Ese es mi comentario. Muchas gracias. Sí, pues muchas gracias y también es una tarea para mí que me queda pendiente explorar más esto y que ya se ha explorado un montón también. Pues algunos de los libros que cité y otros que faltan y que hay abundante bibliografía en español y pues imagino que, y, bueno, y sé que en inglés, en alemán, en francés, etcétera. Entonces, es un Perdón, José sí, Ernesto, se me pasaba un dato. Creo que cuando hablaste de la izquierda hegeliana, a mí me encantó, me gustó mucho el libro de Feuerbach, La esencia del cristianismo, que precisamente reduce a la teología a una antropología, ¿sí? Ese libro me gustó mucho, porque me dio otra visión, porque toma elementos de la filosofía hegeliana, ¿sí? O de la teología hegeliana, y lo mismo, por ejemplo, aquel libro de Kierkegaard, Temor y Temblor. Muchas gracias. sí, coincido. Eh, en algún sentido son hegelianos y en otros son anti-hegelianos los dos y sostienen casi posturas antitéticas, pero es casi, bueno, creo que la filosofía de Hegel da pie a pensar en esas claves y en muchas otras. Y efectivamente, Feuerbach, en particular con la esencia del cristianismo, creo que lo podríamos bautizar, si no es que ya se le ha dicho así, como el padre del ateísmo moderno, pero un ateísmo muy optimista y muy humano, ¿no? Justamente reducir la teología a antropología, ser el hombre, el Dios del hombre, y que todo eso que predicábamos de Dios, que estaba enajenado, tomando justamente un concepto de Hegel, según Feuerbach, en un ser que pues nos inventamos, que no estamos hechos a imagen y semejanza de Dios, sino al revés, Dios está hecho a nuestra imagen y semejanza, pues eso de amor, de bondad, de justicia, etcétera, en lugar, eso debería ser la característica del hombre y en función de eso es que hemos de vivir, ¿no? Y seamos ateos o seamos creyentes, creo que en esa idea podemos coincidir y podríamos dar lugar a paradigmas espirituales, religiosos, humanos, ecuménicos, plurales, como intentó sobre todo hacia el final de su vida el propio Hans Kung, al que cité. Gracias. Profesor Ernesto, vamos a continuar con los comentarios de Raúl Antonio. Que Raúl, veo que te conectas desde Colombia. Me hiciste recordar a La Gaviota, una novela muy famosa. Bueno, no tiene nada que ver con perdón, para romper el hielo. Raúl Antonio comenta que Kierkegaard diría, hay ídolos y Dios solamente. Ya tendríamos que traer a Karl Rahner con la teología de la experiencia en contraste con la teología de la creencia. Amor intelectuales, diría Spinoza. Y Hegel influyó en el psicoanálisis en el estilo lacaniano con idea de amor y esclavo. Y termina Raúl diciendo, acá en Colombia y sobre todo en la ciudad de Barranquilla, donde resido, se inició en universidades prestigiosas un seminario sobre el idealismo alemán y en una semana un congreso sobre Hegel. Bueno, y agradece. Pues bueno, hasta tú ya escribiste ya, Ernesto. No sé si quieras responder o reaccionar con los comentarios que hizo Raúl aquí en, el, eh, Sí, en pues voz, agradecerlo. Ernesto. Me parece que Raúl es mayor conocedor de la filosofía de Kierkegaard que yo creo que también vale la pena estudiar y que a propósito de esto que nos comenta que en Colombia ya está fuerte el estudio de Hegel, creo que también en España, en otros países latinoamericanos, en algunas partes de México, creo que en Guadalajara no tanto, y hay más anti-hegelianos, ¿verdad? Muchos que no han leído a Hegel. Y bueno, eso me motivó también a estudiarlo, ¿no? A este autor y a buscar, así Raúl nos dice que efectivamente le sabe a Kierkegaard y a la teología. Muy bien. Eh, y a leer a Hegel y a leer a los autores, porque sí, que Hegel es muy difícil y como decía Héctor, no es un interés de 2 días, porque si no ahorita, bueno, ahorita estoy confundido, pero, no tendría, no habría entendido nada en 2 días de leer a Hegel, ¿no? Entonces,
Esto que les he compartido es lo que medio le he entendido en varios años y que me ayuda también todos estos comentarios, ¿no? Gracias. Muchas gracias, profesor Ernesto. Continuamos con Vianey. Adelante, Vianey. Sí, Adelante con tu intervención. sí, buenas noches. Es que les comentaba que tengo un poquito de problemas con mi internet, pero me dicen si me escucho. Sí, Te escuchas sí, muy bien. gracias. En caso de que se corte, te pediría nomás que cortaras la cámara. Pero ahorita vas Ah, bien con cámara abierta. gracias. Bueno, yo no soy profesora como el común de los compañeros que están aquí. Soy solo una aficionada a la filosofía. Yo les iba a hacer un comentario respecto a lo que dijo el doctor Héctor León de para qué nos sirve una reflexión sobre Dios. Yo he leído un poquito más a Kierkegaard y a Kant que a Hegel. Desde Kierkegaard, yo siento que él hace una reflexión sobre la figura bíblica de Abraham, el sacrificio de Isaac, todas estas cuestiones, pero al final creo que él reflexiona en que es importante rescatar al individuo y su espiritualidad para que no se pierda dentro de un sistema y una globalización, donde los seres humanos no seamos solo materialismo y números. Por ejemplo, en el hecho de la educación. Aquí en México se da mucho el tomar estadísticas de cuántas personas desertan, egresan, dejan la escuela y todo esto, pero pocas veces se cuestiona si la educación está logrando el objetivo de formar a personas y mejores ciudadanos. Entonces ahí rescatamos un poquito lo que nos diría Kierkegaard, ¿no? ¿Dónde está el individuo? ¿Dónde está su ser, su esencia? Y creo que, bueno, no, me voy a atrever a decirlo, ¿eh? No sé si estoy bien. Creo que Hegel y Kant tienen algo en común, que él hablan de Dios como un concepto regulador de nuestra conducta como seres humanos. Es lo que yo me atrevería a decir. No sé si estoy en lo correcto. Y bueno, eso lo diría yo desde la filosofía. Como persona, en algún momento yo me quedé con una idea que un sacerdote me dijo en alguna ocasión, y él me dijo, es que a veces las personas criticamos mucho la institucionalidad de la iglesia, que la iglesia hace, la iglesia corrompe, la iglesia esto, pero dice, no se ponen a ver que cada persona es una iglesia en sí misma. Cada persona puede promover o corromper esas acciones y de alguna manera cada persona puede ser una iglesia y no hablarte como de un sistema. Esa es una opinión mía como persona. En cuanto a lo que nos decía el doctor Héctor, de para qué nos sirve una reflexión sobre Dios en este momento. Es mi opinión. Gracias. Muchísimas gracias, Vianey. Perdón por la intervención ahorita. Vamos a ir cerrando. Entonces, adelante con la respuesta, Ernesto. Una disculpa por la interrupción. Sí, pues muchas gracias. Creo que podría coincidir con esa tesis en términos generales de la coincidencia entre Kant y Hegel de Dios como regulador de la conducta humana, aunque me parece y como traté de exponer, que en Hegel Dios es mucho más y pues prácticamente es todo, efectivamente. Y sí, creo que filósofos como Hegel, como Marx, otrora hegeliano de izquierda, nos permiten pensar en términos de sistema, en términos de sociedad, en términos de historia, y otros como Kierkegaard en términos de individuo, que a final de cuentas eso somos y resolver la propia existencia es un asunto personalísimo y fundamental para cada uno de nosotros y que la idea de Dios atraviesa ambas dimensiones y con ella nos enfrentamos y frente a ella nos posicionamos de alguna forma, incluso pretendiendo no tomar partido, ¿no? Eso ya es decidir y de ello nos tenemos que hacer responsables, como más o menos diría Kierkegaard. Muchísimas gracias, profesor Ernesto. Para concluir, no me gustaría yo concluir con esta parte, sino me gustaría darle la voz a cada una de ustedes tanto mujeres y hombres. ¿Con qué se quedan? No sé si alguien quiera levantar la mano para participar, por favor. A manera de conclusión, una síntesis. Les pediría una síntesis lo más corta posible. Adelante, ¿quién se anima? Veo a Jorge Luis que está queriendo animarse. Adelante, Jorge Luis, a manera de conclusión.
A ver, si molesta el ruido, corto para que pase otro, ¿no? Ahorita parece que estoy en silencio. Bien, ¿qué me quedo con esto? Primero, creo que ha sido una exposición, como decía al principio, mucho de recordar un tanto la historia de la filosofía en la primera parte, en lo que respecta al concepto Dios, ¿sí? Eh, ¿Con qué más me quedo? Igual con lo que decía el profesor Héctor, ¿no? El totalitarismo, la idea de Dios como totalidad, ¿sí? En Hegel. Y me vino a la mente cuando él estaba comentando, porque hay partes de la Sagrada Escritura que habla, Dios es todo en todos. Esa es como una terminología muy utilizada por Pablo en alguna de sus cartas, sobre todo Pablo, entra mucho a ese tipo de, vamos, de la concepción. Y me vino a la mente, profesor Ernesto, cuando usted dijo de ello, Dios es todo en todos, ¿sí? Bueno, eso. Y con eso me quedo, o sea, es una tarea muy grande, porque sí me llevo una tarea, estudiar, escribir sobre hacer teología desde la dialéctica hegeliana del San Juan 1.1, que sería una extraordinaria teología con lo que hoy escuché de usted, profesor Ernesto. Y muchas gracias por el dominio que tiene de los textos de Hegel y de algunos otros autores como San Anselmo y algunos otros, ¿no? Y muchas gracias. Y buenas noches. Yo aquí sigo hasta que ya dejen de grabar. Gracias. Muchas gracias, profesor Jorge Luis. No sé Gracias. si, gracias. No sé si alguien quiera hacer algún tipo, una forma de conclusión. Eh, Hola. Adelante, Sí, Delfín. yo de igual forma, yo de mi parte, ¿verdad? Agradecerle al profesor Ernesto por la intervención de él durante toda esta noche. Sabemos y conocemos, ya hemos dado cuenta de que el dominio sobre el tema de la teología de Hegel, ¿verdad? Es amplio. Y para aquellos que no hemos leído Hegel o no tenemos una idea amplia, nos toca seguir buscando. Al igual que si queremos seguir conociendo acerca de Dios, debemos seguir leyendo las escrituras, ¿no? Entonces, con lo que me quedo es esa parte donde el profesor Ernesto habla de que tanto la filosofía como la religión buscan la verdad en Dios. Y es lo que debemos de hacer, ¿no? A pesar de que no vamos a poder llegar a ese nivel de conocimiento de Dios o a tratar de entenderlo en totalidad a Él, pero buscarlo, tratar de seguir buscando a cada momento, porque como dicen las escrituras de que sus pensamientos son más altos que las montañas y sus pensamientos no son iguales a los de nosotros. En ese sentido, Hegel eh, en su amplio conocimiento seguía buscando esa definición o ese entendimiento sobre Dios. Ya queda de parte de nosotros seguir en ese sentido y hablar con identidad. Porque aquel que conoce de Hegel puede hablar con identidad sobre él. Aquel que conoce de las escrituras puede hablar con identidad de las escrituras, ¿verdad? Aparte de eso, de que nosotros bueno, yo hablo de mí, eh, seguir buscando, seguir tratando de aprender cada día más sobre este filósofo y sobre muchos otros filósofos más. Hablamos de, como dijo el profesor Jorge Luis, de San Anselmo, hablamos de Kierkegaard, pero en amplitud tenemos que seguir buscándolos a cada uno de ellos y tratar de comprenderlos, ¿verdad? Así que, y como nuevamente les digo, me quedo con esa parte donde dice buscar la verdad, porque creo que esa es la base de la filosofía. El tratar de tener ese pedacito de la verdad más allá de todo eso. ¿Sí? Así que gracias, profesor Ernesto, por su disertación en la noche de hoy. Muchas Gracias, gracias. Delfín. Muchas gracias, profesor Delfín. Antes de darle la palabra al profesor León, no sé si alguien guste a abrir su micrófono a manera de conclusión. Sería ya la última intervención antes de dar eh, el pase al profesor León y también me gustaría escuchar a manera de conclusión al profesor Ernesto. Entonces, ¿alguien más que se anime?
Ya llegó Raúl. Ya llegó Raúl. Raúl, ¿quieres animarte en ¿Cómo, voz? cómo están? Gusto saludar. La verdad es que el debate hoy estuvo muy bueno. No pensé que iba a participar tanto con ustedes allá. Bueno, la conclusión sería que la verdad que Hegel sigue vivo, diría. Yo no soy un amante de Hegel, lo confieso, soy más amante de Kierkegaard, pero creo que el pensamiento de Hegel sigue vivo por su dialéctica y la propuesta que hizo el profesor de la teología de Dios en Hegel es impresionante. Entonces me quedo con la filosofía, la teología y la dialéctica existencial para la vida. Muchas gracias, Raúl. A Todavía antes de ustedes. darle la oportunidad al profesor Héctor León, Ernesto, a manera de conclusión, tú como ponente, Sí, pues gracias a todos por su interés, por sus participaciones muy enriquecedoras y me alegro que haya podido arrojar un poco de claridad, de conocimiento para quienes se han acercado poco o por primera vez a estos temas, a estos autores o quienes ya los han trabajado con amplitud. Eh, Creo que también me alegro si pude generar algo también de dudas, de confusión, de incertidumbre, a lo mejor hasta de crisis ahí, que creo que esa es la labor de la filosofía y de la dialéctica, ese momento negativo que es el motor para la superación y que bueno, desde la idea hegeliana de Dios y de espíritu, somos todos y entre todos construimos el conocimiento y esperemos que también un mundo mejor y creo que ejercicios como este coadyuvan a ese propósito de crear una sociedad, un mundo mejor y de conocernos y de crearnos y renovarnos y transformarnos y a nosotros mismos, ¿no? Y dialogar para construir una filosofía para la vida, como dice el lema del instituto. Entonces, muchas gracias y desde luego que no agotamos el tema aquí, aquí pues lo empezamos, ¿verdad? Y abrimos nuevas rutas para seguir pensando, seguir dialogando, seguir construyendo. muchas gracias, profesor Ernesto, pues también agradecer al instituto y sobre todo al profesor Héctor León que abre estos canales de comunicación para todos y todas. Adelante, profesor Héctor León, adelante. Gracias, Héctor. Decir que mi intervención anterior, cuando solicité la mano, era un poco para generar un comentario, Ernesto, este, antes de cerrar el momento, el evento, ¿no? Este, mi comentario tiene que ver con justo esta pregunta que hacía Héctor Villarroel sobre las posibles conclusiones. Bueno, más que conclusiones, yo quisiera poner elementos para el diálogo, para que este diálogo continúe, ¿no? Porque concluir es cerrar, ¿no? Concluir es agotar. Y yo creo que el tema de la pregunta por Dios es un asunto que no se puede cerrar. Independientemente de lo que yo crea, de si yo creo o no creo en Dios, el problema frente al que estamos es que Dios está presente en la vida de las personas o en la vida de miles de millones de personas. En ese sentido, eh, acercarse filosóficamente a esa pregunta y acercarse desde este autor, sea Hegel, sea Kierkegaard, sea Levinas, sea quien sea, nos permite comprender el hecho irremediable de que las personas creen, de que las personas tienen una certeza de que Dios es presente. Y si bien esto es importante, Ernesto, yo pongo sobre la mesa la posibilidad de leer a Hegel en perspectiva de colonial. Qué significa eso? Significa, a ver, yo no hago filosofía yendo a los panteones y prendiéndoles veladoras ahí en sus nichos. ¿Qué significa eso? A mí no me interesa ir a los museos y contemplar simplemente. Para mí no es posible pasar de largo lo que representa la filosofía hegeliana para América Latina, para Vía Ayala, ¿no? Es decir, Hegel no solo legitimó un proceso de colonialismo, ¿no? La expansión imperialista
la lógica colonialista francesa de Napoleón, ¿no? Uno no puede pasar de largo frente a eso, el cómo la conquista se construyó con la legitimación del cristianismo, ese cristianismo que defendió Hegel, ¿no? En ese sentido, pienso que cuando nos acerquemos a los autores, hay que también, además de nombrarlos y renombrarlos y volverlos a nombrar, también hacerles preguntas para cuestionar y, en la balanza de los justos lo que estos puedan representar. Bueno, ese sería mi comentario y yo no quisiera cerrar escuchar si tienes alguna reacción, Ernesto. Sí, claro, pero igual seré breve. Bueno, yo sí que le he prendido velas a Hegel y hasta le hice una catedral, ¿no? Pero desde luego que hay que criticarlo, que hay que leerlo en perspectiva de colonial, que hay cosas que no son defendibles, pero otras que yo creo que sí. Aunque bueno, pues Hegel, legitimador del colonialismo y del imperialismo, en parte sí, pero en otra parte no, y sobre todo en lo que respecta a Latinoamérica, porque cuando Hegel está produciendo su filosofía, Latinoamérica se está independizando. Haití ya se había independizado para la publicación de la fenomenología del espíritu, y a propósito, pues hay un libro que relaciona estos temas de Susan Buck-Morss, ¿no? Hegel, Haití, la historia universal. Y Napoleón, un personaje polémico, un personaje que restaura la esclavitud, ciertamente, pero un personaje que también llevaba los ideales de la revolución por Europa y que justamente una vez después de su derrota definitiva vino el llamado periodo de la restauración, que fue el periodo mm, pues de tratar de aniquilar los ideales de la revolución y de ser más absolutistas y más déspotas y más reaccionarios que nunca. Entonces, Napoleón no será el espíritu absoluto a caballo ni a pie, eh, pero creo que es un personaje que también una función civilizadora cumplió en la historia, y si no lo fue, pues de todas formas tanto él como Hegel son personajes que han dejado huella en la historia y que hay que estudiar y que nos pueden inspirar, que nos pueden servir y desde luego que tenemos que criticar. Gracias, gracias Ernesto por esa reacción. Héctor, no sé si algo más y si no, para decir una palabra y cerrar el ejercicio. Hasta ahí. Adelante, profesor, con la palabra que gustaba comentar. Bueno, gracias. Para quienes no me conocen, soy Héctor León, soy profesor del Instituto de Filosofía y además de coordinador de este espacio, eh, coordinador del Departamento de Educación a Distancia del Instituto. ¿Por qué lo digo en estos términos? Porque quiero aprovechar la ocasión para convocarlas a... El instituto es una escuela de filosofía que le interesa promover, divulgar la filosofía con independencia de que promovamos solo, única o prioritariamente nuestra filosofía, la filosofía que aquí enseñamos. En ese sentido, quisiera convocarles a un par de cursos que el instituto está ofertando. Pronto se abren estos dos cursos. El curso bueno, ahí me está haciendo mala jugada el movimiento. En ese sentido, los voy a pausar. Para decir que son cursos, estos dos cursos, son cursos que tienen que ver con el primero de filosofía china. Yo no sé si ahí se alcanza a ver por el tamaño, tal vez no se ve. Introducción a la filosofía china, el 18 de septiembre iniciamos este curso la próxima semana. Si les interesa, pues pueden buscar la información en la página del instituto. Y tenemos otro curso que ya visualicé que está mal la referencia o la fecha, pero aquí dice 9 de septiembre, es un error, es el 21 de septiembre. Curso de filosofía para la vida consagrada, es decir, para quienes les interesa pensar en perspectiva de la relación entre filosofía y teología. Este curso tiene ese propósito.
tender un puente entre la filosofía y la teología y cómo hay temas, problemas que son, que tienen vasos comunicantes. Bueno, pues por ahí el asunto. Muchas gracias. Agradezco, por supuesto, a Ernesto. No sin reiterarte, Ernesto, la gratitud que me provoca, que me genera el verte como colega, ¿no? Aquellas épocas cuando saliste de la carrera y no sabías qué seguía y ahora verte así, me provoca un profundo gozo, profesor, y por supuesto, compartir contigo, con quienes están aquí y con Héctor mismo, ¿no? Otro colega egresado del propio instituto. A nombre de las autoridades del instituto, muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos dentro de en un mes, el maestro Rafael Rivadeneira Fentanes presentará una ponencia que tiene que ver con la crítica a las lógicas del capitalismo desde Donna Haraway. Y dentro de 2 meses la historia dice que me toca a mí una ponencia, una crítica a la visión colonial, a la visión colonial de los derechos humanos. Desafortunadamente ahí cuestionaré a este señor Hegel y a este señor Kant, parte de la historia. Bueno, gracias, que tengan un buen descanso a nombre del instituto. Muchas gracias. A todas y a todos. Héctor, Hasta ahí luego. termina el curso, ¿cierto? Buenas ¿Perdón? noches. Con la ponencia suya termina el curso. Sí, ahí terminamos el seminario y después pueden solicitar sus constancias. Se acabó. Y al año siguiente nos vemos, y al año siguiente nos vemos. Sí, un ciclo Gracias. dialéctico, Gracias. un ciclo dialéctico. Cuídense mucho.